Dicen que recuerdas los momentos más ruidosos de tu vida, los grandes vientos, los golpes aplastantes, pero a veces son los segundos antes de que todo se desmorone los que resuenan más fuerte. Debería haberlo sabido. Debería haber sentido el cambio en el aire. El gimnasio de Willow Creek brillaba bajo las luces de cadena colocadas como constelaciones perezosas en el techo. Pancartas doradas y azul marino ondeaban ligeramente por el zumbido de los ventiladores del techo, proyectando largas sombras sobre filas de sillas plegables llenas de padres ansiosos y adolescentes inquietos con zapatos incómodos. El aire zumbaba con el tipo de anticipación que solo llega al final de algo largo y reñido, como una tormenta que se avecina justo detrás de una puesta de sol. Llegamos temprano, justo cuando la orquesta comenzaba a afinar sus instrumentos. Mi hija Kaya estaba radiante con un vestido de satén verde esmeralda oscuro que habíamos elegido hacía semanas. Abrazaba su figura de una manera que la hacía parecer una mujer, no la niña que solía quedarse dormida sobre las hojas de ejercicios de matemáticas, sino alguien que se convertía plenamente en ella misma. Sus ojos color avellana brillaban bajo las suaves ondas del cabello que habíamos rizado juntas esa tarde. Me dejó añadir un toque de rímel, bromeando, para no parecer de 12, mamá. 17 yendo a 30. Ese no le gustó. Nunca le habían gustado las cosas llamativas, pero esta noche era diferente. Esta noche era su momento. Apenas había dormido la noche anterior, no exactamente por los nervios, sino por todo lo demás. Años de crianza monoparental reproduciéndose como una presentación de diapositivas en mi cabeza, cenas de cereales, noches de lágrimas por ensayos universitarios, hojas de cálculo de presupuesto que nunca cuadraban. Pero esta noche, me prometí a mí misma, no se trataba de mí. Se trataba de ella. Mi hijo Leo, de 14 años e inquieto, tiraba de los cordones de su sudadera mientras estaba sentado a mi lado. Fingía no estar emocionado, pero vi sus ojos. Seguían a su hermana como una sombra. La adoraba, siempre lo había hecho. A mi otro lado estaba mi madre Ruth, vestida con su traje pantalón azul marino con el broche dorado que solo usaba para bodas y graduaciones. Me dio una palmadita en la rodilla como si fuera un amuleto de la suerte y susurró, «Va a brillar, cariño, espera». Y le creí. Necesitaba hacerlo. Hasta que miré al otro lado del gimnasio y los vi. Brent y Madison. Brent, mi exmarido, estaba sentado cerca del pasillo central como si fuera el dueño del lugar. Se veía irritantemente bien, camisa planchada, afeitado limpio, la misma postura autosatisfecha que solía tener cuando éramos jóvenes y yo confundía la arrogancia con el carisma. A su lado, Madison parecía una tabla de painte estandante, rizos rubios que probablemente costaron 3 cifras peinar, vestido blanco demasiado elegante para un gimnasio escolar, tacones que resonaban incluso cuando no se movía. Parecían un anuncio, papá divorciado se esfuerza demasiado, ahora se emite semanalmente. Mi estómago se anudó por instinto. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, esa sensación siempre volvía, vergüenza, ira, un susurro de insuficiencia que pensé que había enterrado bajo recibos de matrícula y almuerzos empaquetados. Pero esta noche no se trataba de eso. No se trataba de Brent ni de Madison. Respiré hondo y me concentré en Kaya, quien se dio la vuelta desde su asiento en la primera fila y me saludó con la mano. Dios, se veía tan preparada, tan segura. Si tan solo hubiera sabido lo rápido que cambiaría eso. El maestro de ceremonias se acercó al micrófono, golpeándolo 2 veces antes de que su voz llenara el gimnasio. Esta noche celebramos la excelencia, la resiliencia y el crecimiento. Den la bienvenida a nuestra primera ganadora del premio a la excelencia académica excepcional, Kaya Ward. El aplauso llegó rápidamente, educado y predecible. Los padres aplaudieron, los teléfonos se levantaron, las linternas parpadearon. ¿Pero yo? Aplaudí como si le acabaran de dar el premio Nobel. Sentí cada centímetro de ese momento extenderse por mi pecho como un globo a punto de estallar. Kaya se puso de pie lentamente, con la espalda recta, el satén de su vestido captando la luz a la perfección. Lo alisó una vez, se colocó un rizo detrás de la oreja y entró en el pasillo con una gracia que parecía ensayada y completamente suya. Y por un segundo, solo uno, me permití sentir paz, el tipo de paz que dice, tal vez todo estará bien. Tal vez todas esas noches que lloró a puerta cerrada mientras fingía estar bien la llevaron a esto.
No sabía, mientras aplaudía y parpadeaba para contener las lágrimas, que este sería el último momento de paz de esa noche. No por nada que ella hiciera, sino porque Brent no pudo evitarlo. Porque en algún lugar profundo de su interior, todavía necesitaba ganar. Y estaba a punto de recordarnos, a ella y a mí, exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Debería haber mirado hacia otro lado, pero no lo hice. Mientras Kaya caminaba con gracia por el pasillo, el aplauso aún resonaba en las vigas. Dejé que mi mirada se desviara solo por un segundo hacia el otro lado del gimnasio, y fue entonces cuando lo vi. Brent se inclinó hacia un lado lo suficiente para que su voz llegara a Madison a su lado. No susurró, en realidad. Fue más bien un murmullo, bajo, agudo e intencionado. Es igual que su madre, dijo, con los labios curvándose en esa vieja media sonrisa familiar. Siempre en segundo lugar. Mi corazón se detuvo. Las palabras eran tan claras, tan perfectamente sincronizadas, que era como si las hubiera ensayado. Y Madison se rió. No una gran carcajada, nada dramático, solo una suave risita melosa como una cuchara tintineando en un vaso de veneno. Menos mal que heredó el físico de su padre, añadió, con una voz como glaseado con veneno. Me congelé. El ruido del gimnasio se desvaneció, mi cuerpo se tensó, cada músculo tenso, mis manos, que descansaban tranquilamente en mi regazo segundos antes, se apretaron en puños, las uñas se clavaron en mis palmas. El aire a mi alrededor se sentía más pesado, demasiado denso para respirar. Y entonces la vi. Kaya ya estaba a mitad de camino hacia el escenario, pero su paso vaciló ligeramente. Un paso, un medio tropiezo, su cabeza se inclinó muy sutilmente en su dirección. Los oyó. Lo oyó todo. Lo supe de la manera en que solo una madre puede, en la posición de sus hombros, la repentina caída de su barbilla, la línea tensa que formaban sus labios temblando bajo la superficie. Esa chispa que tenía hacía unos momentos, la que había llevado en el espejo anoche mientras practicaba su sonrisa, se atenuó. Desde 6 filas atrás, pude sentir el cambio en ella. Mi bebé se estaba desmoronando. Quería saltar de mi silla, cruzar el gimnasio como una tormenta y exigir que se disculparan. Quería gritar, como se atreven, en una habitación llena de gente, delante de Kaya, en una noche que se suponía que era suya. Pero no me moví. Algo en mi interior susurró, todavía no. Deja que tenga este momento. Deja que decida qué hacer con él. Kaya llegó al escenario y subió unos escalones con más rigidez que gracia. Se giró para mirar al público, agarrando el certificado con ambas manos como si fuera un escudo. Sus ojos parpadeaban demasiado rápido, su respiración superficial. La postura de una chica que intenta desesperadamente no llorar delante de 100 teléfonos móviles que destellaban. Detrás de mí, escuché un murmullo bajo extenderse por el público, una corriente subterránea de confusión. Miré por encima y vi a Carson, el amigo de Kaya y rival académico, sentado unas filas detrás de Brent. Había girado la cabeza hacia la fuente del veneno y miraba fijamente, con el ceño fruncido y los labios apretados. Era sutil, pero inconfundible. Él también lo había oído. De vuelta en el escenario, Kaya se acercó al micrófono. Por un momento no habló. Sus dedos se curvaron alrededor del certificado, las uñas clavándose en el borde. Inhaló una vez, lentamente, y luego levantó la barbilla. Este no es el verdadero premio, dijo. Su voz era tranquila, casi vacilante, pero el micrófono la llevó por todo el gimnasio como una aguja cayendo en una catedral. Una pausa. La habitación se inclinó ligeramente, confundida. Alguien en la parte de atrás se rió torpemente. Un profesor cerca del escenario miró al director. ¿Qué quiere decir?, susurró Ruth a mi lado. Yo, no lo sé, dije, apenas respirando. Leo se apoyó en mi hombro. Kaya está bien, mamá. Asentí, pero no estaba segura de creerlo. Kaya se alejó del micrófono y bajó del escenario con pasos lentos y deliberados. Su expresión era ilegible, tranquila en la superficie, pero debajo de eso, algo más, algo se estaba gestando. El maestro de ceremonias tartamudeó durante el siguiente anuncio, más nombres, más aplausos educados, pero mi atención estaba fija en Kaya, quien regresó a su asiento en la primera fila y se sentó con la barbilla levantada.
Sus manos temblaban. Mi corazón era un trueno en mi pecho. Volví a mirar a Brent. Estaba mirando su teléfono como si nada de esto importara, como si no acabara de romper algo frágil por la mitad. Madison se inclinó y susurró algo más, sus labios moviéndose a cámara lenta. No necesitaba oírlo. Ya sabía que el daño estaba hecho. Y aún así, me quedé allí sentada, en silencio, hirviendo, impotente. ¿Por qué sus palabras seguían doliendo después de todos estos años? Después del divorcio, después de criar a Kaya sola, después de salir de los escombros que dejó atrás. ¿Por qué seguía sintiendo que tenía el poder de arruinar las cosas? ¿Era porque en el fondo había pasado años creyéndole, creyendo que realmente no era suficiente? Pero Kaya. La miré de nuevo. No estaba llorando. Ni siquiera estaba parpadeando. Miraba al frente como si estuviera sosteniendo algo dentro de su pecho, algo denso, pesado y ardiente. Y lo único que impedía que se derramara era pura voluntad. La señora Delgado, la profesora de inglés de Kaya y consejera académica, estaba sentada en la fila detrás de ella, con los ojos fijos en Kaya con preocupación. No dijo una palabra, pero cuando Kaya miró hacia atrás solo por un segundo, la señora Delgado le hizo un pequeño y solemne asentimiento, una señal: eres más fuerte que esto. Sigue adelante. Carson seguía mirando también, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Miraba a Kaya como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder, pero no estaba seguro de qué. ¿Y yo? Me estaba desmoronando. Los aplausos continuaron, se nombraron nombres, se tomaron fotos, pero nada de eso importaba porque algo había cambiado en esa sala. No solo en Kaya, en todos nosotros. Y mientras las luces de arriba parpadeaban como pequeños soles, no podía evitar la sensación de que esta noche perfecta, rota y brutal, estaba a punto de dar un giro que nadie veía venir. Ni siquiera Kaya. Las luces se atenuaron un poco cuando el maestro de ceremonias regresó al podio, aclarándose la garganta. Hubo un breve movimiento de papeles, una pausa que se prolongó más de lo necesario. Sentí la familiar ola de anticipación vibrar por la sala. Y ahora, dijo, con la voz amplificada por todo el gimnasio, el momento que todos hemos estado esperando. Nuestro mayor honor de la noche. Me incliné hacia adelante instintivamente, mi corazón latía con fuerza en mis oídos. El estudiante de honor de este año, continuó, es un estudiante que ejemplifica la excelencia académica, el liderazgo y una resiliencia extraordinaria. La palabra resiliencia cayó como una piedra en mi pecho. Sonrió, el tipo de sonrisa cálida que la gente no puede fingir. Por favor, únanse a mí para felicitar a nuestra estudiante de honor, Kaya Ward. Silencio por un instante. Nadie se movió, ni vítores, ni aplausos, ni siquiera un suspiro. Era como si todo el gimnasio hubiera recibido un puñetazo. Luego, algunos aplausos llegaron desde atrás. Carson se puso de pie primero, sin dudarlo, y luego otros lo siguieron, y el aplauso se convirtió en un rugido. Yo no aplaudí, todavía no. Solo la miré. Kaya no sonrió. No jadeó ni se tapó la boca como los otros chicos habían hecho antes esa noche. Se levantó lentamente, alisándose el vestido con precisión practicada, y comenzó a caminar hacia el escenario con la tranquila seguridad de alguien que sabía que este momento llegaría. No porque lo esperara, sino porque se lo había ganado. Se movía como alguien que se ponía una armadura, cada paso resonaba contra el suelo de madera, cada uno más fuerte que el anterior, cortando el ruido del gimnasio como un redoble de tambores con propósito. Madison parpadeó rápidamente, claramente atónita, su rostro una máscara de confusión que, por una vez, no tenía rastro de ese brillo petulante que usaba como lápiz labial. Brent se sentó en su asiento, con una mano agarrando el borde de su muslo, la mandíbula apretada, los ojos muy abiertos. Ya no sonreía. Kaya subió las escaleras y tomó el grueso sobremanila del director con un pequeño asentimiento. Sin abrazos, sin sonrisas para la cámara. Luego se giró hacia el micrófono. El gimnasio se quedó en silencio, un silencio real. Incluso los bebés de atrás no lloraban. No me miró, todavía no. Miró directamente a Brent y luego comenzó. La gente me ha dicho toda mi vida, dijo, con voz clara pero firme, que siempre quedaría en segundo lugar. Me congelé.
La directora se movió incómoda a su lado. Algunas personas murmuraron confundidas. Kaya hizo una pausa lo suficiente para que sus palabras se asentaran en la sala como polvo después de un derrumbe. Que no era suficiente, continuó. No lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente guapa, no lo suficientemente ruidosa. Que nunca estaría a la altura. Vi a Brent tensarse. Los labios de Madison se abrieron ligeramente, sus cejas se fruncieron como si tratara de decidir si parecer ofendida o divertida. Terminó sin ninguna de las dos. Kaya no se inmutó. Pero mi mamá, dijo, finalmente volviendo la mirada hacia mí, nunca me dijo que era mejor que nadie. Nunca me prometió que sería la primera. No me mintió. Me dijo que trabajara. Me dijo que escuchara. Me dijo que siguiera adelante, incluso cuando las personas que deberían haber creído en mí fueron las primeras en dudar de mí. Contuve la respiración, un temblor recorrió mi columna vertebral como electricidad. Ruth me apretó la mano y me di cuenta de que había estado agarrando el borde de la silla con la fuerza suficiente para que me dolieran los dedos. Kaya inhaló profundamente y luego dijo, así que esta noche no estoy aquí porque grité más fuerte o porque necesitaba venganza. Estoy aquí porque me lo gané. Porque mi mamá me mostró cómo levantarme en silencio, pero por completo. Y solo por un segundo, sus ojos se posaron en mí. Esa mirada era un salvavidas, un rayo, una verdad que quemaba a través de cada año oscuro que habíamos sobrevivido juntas. Soy la estudiante de honor, dijo, levantando el sobre ligeramente, y estoy orgullosa de ser la hija de mi madre. El gimnasio no aplaudió de inmediato. No pudimos. Estábamos demasiado atónitos. Incluso el sonido de las luces fluorescentes de arriba parecía más fuerte que el silencio que siguió a su última palabra. No era solo un discurso, era una reivindicación. Kaya no solo estaba anunciando un título, estaba recuperando su historia. Brent estaba sentado inmóvil, todavía agarrando su muslo como si el acto de ponerse de pie pudiera liberarlo de algo que no quería sentir. Sus ojos ya no estaban en Kaya. Estaban distantes, ilegibles, como si acabara de ver una versión de su hija que nunca había imaginado. Tal vez nunca quiso, la fuerte, la que no necesitaba su aprobación. Madison no parpadeó. Por primera vez desde que la conocí, no había ningún destello de superioridad en su expresión, solo un silencio atónito, como si Kaya hubiera lanzado una bomba de verdad sobre todo el gimnasio y se hubiera alejado sin siquiera inmutarse. Y Carson, bendito sea ese chico, se puso de pie de nuevo, y esta vez aplaudió como si lo sintiera. Uno por uno, otros se unieron, profesores, estudiantes, padres. El aplauso volvió a crecer, ola tras ola, elevándose como una marea alrededor de Kaya mientras permanecía inmóvil ante el micrófono, con la barbilla levantada, no con arrogancia, sino con algo más fuerte, claridad. Se alejó sin hacer una reverencia, sin regodearse, con la cabeza bien alta, con pasos lentos y precisos. No sonrió para las cámaras, no buscó la aprobación de nadie. Bajó del escenario exactamente como había subido, con propósito, con gracia, con fuego en las venas. Y mientras se dirigía hacia las escaleras, finalmente me puse de pie, mi cuerpo siguiendo la oleada de emoción que ya no podía contener. Las lágrimas brotaron libremente ahora, no de tristeza, ni siquiera de orgullo, sino de reconocimiento, del sonido de una verdad finalmente dicha en voz alta. Y todo lo que podía pensar era, esa es mi chica. El aplauso no cesó. Si acaso, se hizo más fuerte, más insistente, como una ola rompiendo contra años de silencio, una tormenta de manos aplaudiendo no solo por el logro, sino por la verdad, por el coraje, por cada alma tranquila que alguna vez se había tragado su valía. Kaya se quedó quieta, dejando que se estrellara a su alrededor sin inmutarse. No hizo una reverencia, no saludó, no sonrió para las cámaras que destellaban como rayos en una botella. Sus ojos recorrieron la sala una vez y luego se fijaron en los míos. No parecía una adolescente en ese momento. Parecía una fuerza. Bajó las escaleras lentamente, con la misma gracia mesurada en sus pasos. Y mientras se acercaba al pasillo, todavía sosteniendo el sobremanila en una mano, nunca rompió el contacto visual conmigo. Su rostro estaba tranquilo, no frío, no triunfante, solo claro. No había rastro de la chica que una vez se preguntó si era suficiente. Me quedé de pie, con lágrimas deslizándose por mis mejillas, y sentí que la multitud a mi alrededor se disipaba en una neblina.
Entré en el pasillo justo cuando ella llegaba. Se detuvo frente a mí, respirando con calma. Abrí la boca tratando de formar algo, cualquier cosa, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Mi pecho se hinchó con demasiada emoción para hablar. Entonces lo susurré: cariño, no has ido demasiado lejos. Le tomé el rostro suavemente entre mis manos. No has ido lo suficientemente lejos. Por primera vez esa noche, su expresión se quebró, no por debilidad, sino por ternura. Parpadeó lentamente, como si dejara que esas palabras penetraran en cada cicatriz que había llevado durante demasiado tiempo. Dio un paso adelante y la envolví en mis brazos. El aplauso rugió a nuestro alrededor, pero se sentía como si estuviéramos en el vacío. La abracé más fuerte de lo que la había abrazado en años, el tipo de abrazo que dice: lo vi todo, sentí cada dolor, y todavía estoy aquí. Nos quedamos así por más tiempo del que deberíamos, allí mismo en el pasillo, una madre y una hija unidas en un triunfo silencioso que nadie podía quitarnos. Cuando finalmente nos separamos, vi que algo se movía en la esquina de mi ojo. Brent se había puesto de pie, con las manos en los bolsillos, los ojos fijos en Kaya. Parecía diferente, no petulante, no a la defensiva, más pequeño. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Kaya giró la cabeza ligeramente, su voz baja, tranquila, inquebrantable. No arruines esto. 3 palabras, no agudas, no crueles, solo la verdad. Brent se congeló a mitad del movimiento. Lo que sea que estuviera a punto de decir murió en su garganta. Asintió solo una vez y volvió a sentarse, su mirada cayendo al suelo. Madison no dijo una palabra, sus brazos cruzados con fuerza sobre su pecho, la sonrisa que había usado como armadura desapareció. Simplemente observó a Kaya, con los ojos entrecerrados, los labios ligeramente separados, como si todavía estuviera tratando de calcular lo que acababa de suceder. La chica que había descartado acababa de desmantelar su ilusión con aplomo, con fuego, con silencio. Kaya volvió a mirarme y me tomó de la mano. Caminamos juntas de regreso a nuestros asientos, abriéndonos paso entre la gente que todavía aplaudía, todavía susurraba. Algunos le sonreían, otros la miraban extraño. Algunos profesores tenían lágrimas en los ojos. La señora Delgado se las secó abiertamente, dándose golpecitos en las mejillas con un pañuelo, con los ojos siguiendo a Kaya como una hormiga orgullosa. Carson le hizo un sutil asentimiento a Kaya cuando pasamos por su fila, y Kaya no necesitaba devolverle el asentimiento. Su presencia era la respuesta. Nos sentamos y durante un buen rato ninguna de nosotras dijo nada. Kaya se sentó con la barbilla en alto, su expresión ilegible, pero sus ojos. Esos ojos ardían con firmeza. Había recuperado algo esta noche, no solo un escenario, su nombre, su voz, su derecho a escribir su propia historia. El resto de la ceremonia transcurrió borrosa, una presentación de diapositivas de recuerdos de los estudiantes, premios a la deportividad, una mezcla de la orquesta de la escuela que apenas registré. Podía sentir a Leo mirando a Kaya desde el otro lado, su admiración ya no disimulada. La abuela Ruth, bendita sea, todavía sorbía suavemente en un pañuelo, susurrando: mi valiente niña, mi valiente niña. Cuando se leyó el último nombre y la última ronda de aplausos se desvaneció, la sala comenzó a agitarse. La gente recogió sus abrigos y programas, la magia se asentaba como purpurina de vuelta a la tierra. Mientras nos levantábamos para irnos, alguien detrás de nosotras dijo: esa chica va a llegar lejos. Me giré ligeramente, pero no los corregí. No solo iba a llegar lejos, había llegado. Caminamos lentamente entre la multitud, Kaya sosteniendo su sobre sin apretarlo a su lado como si no fuera más que papel, pero yo sabía que era una corona. Eligió no usarla porque no la necesitaba. Justo antes de llegar a la salida, alguien llamó el nombre de Kaya. Era Carson. Corrió un poco sin aliento, todavía con su camisa de vestir y corbata, pareciendo más un amigo que un competidor. Eso fue, hizo una pausa, frotándose la nuca. Legendario. Kaya le dedicó la más pequeña de las sonrisas, del tipo que no era para mostrar. ¿Estás bien?, preguntó, más tranquilo ahora. Ella lo miró, luego a mí, luego de vuelta. Sí, dijo simplemente. Ahora lo estoy. Él asintió. Nos vemos el lunes. Ella sonrió.
A menos que deje la escuela y me mude a la cima de una montaña. Él se rió entre dientes, le hizo un rápido y respetuoso asentimiento y se dio la vuelta para irse. Salimos al aire nocturno y se sintió diferente, no solo más fresco, sino más limpio, como si algo hubiera sido arrastrado. El edificio de la escuela detrás de nosotros brillaba con una suave luz amarilla, las luces de cadena parpadeaban en el toldo, los autos en el estacionamiento parpadeaban mientras las familias regresaban a la vida cotidiana. Pero para nosotras, nada volvería a ser ordinario. Kaya se había levantado en ese escenario, había dicho su verdad y se había alejado más alta que nadie en ese gimnasio. Y yo, por primera vez en años, no me sentí pequeña. No me sentí segunda. Me sentí completa. El viaje en auto a casa fue silencioso, pero no del tipo pesado y sofocante. Era el tipo de silencio que sigue a una tormenta, el tipo en el que el viento todavía sopla suavemente a través de las grietas, pero lo peor ya ha pasado. Kaya se sentó en el asiento delantero, todavía con su vestido verde, el sobremanila descansando en su regazo como un peso que aún no había decidido levantar. No lo había abierto. Ni siquiera lo había mirado. Simplemente mantuvo los dedos curvados alrededor de los bordes como si fuera algo sagrado o peligroso. Tal vez ambos. Leo se sentó en el asiento trasero con los auriculares puestos, tarareando desafinadamente algo que solo él podía oír. Sus rodillas rebotaban con la adrenalina sobrante de la noche. De vez en cuando, miraba hacia arriba al espejo retrovisor y me miraba con una pequeña sonrisa, como diciendo, ¿realmente sucedió eso? Yo le devolvía la sonrisa. Sí, sucedió. La abuela Ruth había conducido por separado, pero antes de que saliéramos del estacionamiento de la escuela, bajó la ventanilla y gritó al otro lado del carril, «Tu mamá crió a una gigante». Kaya en realidad se rió, una risa real, no la pequeña risa educada que les daba a los profesores y extraños, sino un sonido cálido y sin filtrar que llenó el espacio entre nosotras como la luz del sol. Era la primera vez que la oía reír así en meses. Cuando llegamos a la entrada y entramos en la casa, era casi medianoche. Kaya se quitó los tacones en la puerta y entró descalza en la cocina, todavía sosteniendo el sobre como si no estuviera lista para soltarlo. La seguí. Se apoyó en el mostrador como siempre hacía cuando algo le preocupaba, pero no sabía cómo empezar. Entonces lo dijo en voz baja, sin mirarme. Lo escuché. No necesité preguntar quién. Continuó, papá, cuando dijo que era como tú, que siempre quedaría en segundo lugar. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería envolverla en mil consuelos, para defenderla, para defenderme, pero algo me dijo que simplemente escuchara. Los ojos de Kaya encontraron los míos, no enojados, solo cansados. No dolió porque lo creyera. Dolió porque él lo hizo. Porque realmente piensa que ser como tú es menos. Asentí lentamente, acercándome. Yo también solía pensar eso, admití. Sus cejas se levantaron, sorprendidas. Respiré hondo. Durante mucho tiempo pensé que tal vez si hubiera sido más ambiciosa, más guapa, algo, él se habría quedado. O al menos me habría respetado. Kaya me miró, su expresión se suavizó. Pero estaba equivocado. Sé lo que dije ahora. Lo sé. Se quedó callada por un momento y luego sonrió. Ese discurso no fue solo para él, ¿sabes? Incliné la cabeza. No. Fue para mí, dijo. Necesitaba decirlo en voz alta. Y necesitaba oírlo. Las lágrimas me picaron los ojos de nuevo, pero no las sequé, no esta vez. Entonces, finalmente, Kaya miró el sobre. ¿Lista?, pregunté suavemente. Ella asintió. Lo abrió lentamente, con cuidado, como si temiera que pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Dentro había un certificado impecable con el sello dorado de la escuela y, debajo, un segundo documento. Sus ojos se abrieron como platos. Una beca completa, susurró. Atónita. Stanford. Me entregó el papel con las manos temblando ligeramente. Ni siquiera sabía que estaba entre las candidatas. Miré la oferta, una beca académica completa, 4 años, todo cubierto. Detrás de la carta había una pequeña nota doblada, escrita a mano. Kaya la abrió, frunciendo el ceño mientras leía.
Luego me la pasó. Era de la señora Delgado. Calla, te mereces cada centímetro de este momento. Lo que no sabes es que Carson también era finalista. Retiró su solicitud sin decírselo a nadie. Solo una frase en un correo electrónico, ella se lo merece más. Pensé que debería saberlo. Señora Delgado. Calla se quedó inmóvil por un segundo, asimilándolo. Luego, casi como si fuera una señal, su teléfono vibró en el mostrador. Un mensaje de texto de Carson. Sé que lo habrías conseguido de todos modos, pero también sé que lo necesitabas más. No por el dinero, sino porque merecías salir de la sombra en la que te puso otra persona. Calla lo leyó 3 veces antes de dejar el teléfono. No lloró, simplemente asintió para sí misma como si una pieza del rompecabezas hubiera encajado silenciosamente en su lugar. Se sentó en el sofá, se tapó con una manta y se recostó. Leo se unió a ella sin decir palabra, acurrucándose a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. Ella lo miró con una sonrisa cansada y le besó la frente. Los observé desde la puerta de la cocina, el suave resplandor de la lámpara iluminaba la carta de Stanford que todavía descansaba sobre la mesa de café. Pensé en cada noche que dudé de mí misma, cada vez que dudé si les estaba dando lo suficiente, si yo era suficiente. Y entonces la voz de Calla resonó en mi mente: estoy orgullosa de ser la hija de mi madre. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero esta no escoció, sanó. Mientras estaba allí de pie, mirándolos, a mi hija, a mi hijo, la carta que lo cambió todo, me susurré a mí misma: a veces, lo más fuerte que puedes hacer es quedarte quieta y decir la verdad.